Ok, bien. Bienvenidos a esta lección de identificación espiritual. Estamos en la novena lección. Tenemos una lección más y luego un proyecto final. Y este fin de semana les voy a compartir más información sobre el proyecto final. Bienvenida, Narcisa. ¿Cómo está usted? Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Dios me los bendiga. Ujú. Contenta, muy contenta Amén. de verles. Bien. Oremos, querido Padre Celestial, en tiempos de guerra fue el sonido de la trompeta lo que dirigió el curso de la batalla. No nos dejes ser la trompeta que da un sonido poco claro y la batalla por la verdad de su palabra se pierda. Más bien, a través de nuestras confesiones, proclamemos y protejamos claramente su verdad contra todos aquellos que pervierten la verdad del Evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ok. En esta Amén. clase, especialmente mientras acercamos al final de este curso, recordemos que es el propósito de este curso. Hay muchas identidades espirituales, sistemas de creencias en el cristianismo de hoy. En Academia de Cristo, nuestra identidad espiritual es luterana confesional. Hoy vamos a hablar qué es una iglesia confesional. En resumen, queremos ayudarle a tener una identidad espiritual basada únicamente en lo que dice la palabra de Dios. Y los objetivos de esta lección son los siguientes: definir qué es una iglesia confesional, identificar cómo una confesión protege y promueve la doctrina sana, hacer una lista de los escritos confesionales de Academia de Cristo, o sea, la iglesia luterana. Y repasemos primero el video. Academia de Cristo es parte de un cuerpo eclesiástico confesional. ¿Qué es una iglesia confesional? ¿Qué quiere decir eso? Bienvenida a Yesa también. ¿Cómo está usted? Nimia. Bueno, profe, lo que estuve escuchando en el video, la iglesia confesional es aquella, principalmente, pues, la luterana, que tiene esa, como se dice, ese patrón, como se extrayendo o suscribiendo aquellas confesiones, como lo hacía la iglesia primitiva. Allí se habló del credo apostólico, ¿verdad? Que es uno de los credos. Ay, Gracias, Nimia. Sí, el credo apostólico es una de las confesiones. ¿Alguien más quiere dar su aporte? ajá. ¿Alguien más? Sí. Pues la palabra confesional no se refiere a confesar pecados. Pues la confesión de pecados es buena. La queremos, y Dios obra eso en nuestro corazón. Confesamos nuestros pecados a Dios y ante otras personas, y esas personas nos anuncian el perdón de los pecados. Vemos el perdón de los pecados en la Biblia. Eso es bueno. Pero cuando hablamos acerca de iglesias confesionales o grupos eclesiásticos confesionales, no estamos hablando acerca de la confesión de pecados en sí. La palabra confesar se usa de la misma manera que se usa en Romanos 10, 19.
si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. O sea, en este versículo, confesar significa profesar públicamente lo que decimos ante el público, lo que decimos oficialmente. Esto es lo que creo. Las confesiones, o sea, escritos confesionales, son declaraciones públicas de... Estoy escuchando un poco de eco, un momento. Las confesiones o escritos confesionales son declaraciones públicas de lo que cree una iglesia o un grupo de iglesias y el por qué. Las iglesias confesionales son aquellas iglesias que han escrito y se adhieren a tales declaraciones de fe. ¿Qué propósito importante tienen los escritos confesionales? ¿Por qué es importante tener un escrito confesional? Ramón, y bienvenido, Ramón. Dios me le bendiga, pastor, Dios bendiga a mis hermanos. Una de las importancias es proteger y promover la verdad. Es decir, que las confesiones tienen esa peculiaridad de crear una protección para tener una firmeza y proteger la sana doctrina de cualquier influencia o falsas enseñanzas que lo quieran tergiversar de la verdad doctrinal que confesamos. Muchas gracias, pastor. Gracias. Sí, la respuesta a esta pregunta nos lleva al principio del curso. Existen diferentes métodos de interpretación de la Biblia en diferentes denominaciones. La Iglesia Católica, iglesias protestantes, la iglesia luterana. Nosotros tenemos acercamientos a la palabra de Dios diferentes, así que necesitamos pensar en eso, necesitamos identificar eso, necesitamos distinguir entre esas cosas y los escritos confesionales nos pueden ayudar a hacer esas cosas. Armida en el chat dice, identifican doctrinas falsas que no vienen en la Biblia. Bien, es parte de la identificación. Bien. Todas las iglesias cristianas y algunas sectas reclaman la Biblia como su máxima autoridad. Pero hemos visto en lecciones anteriores, tienen interpretaciones diferentes sobre una serie de doctrinas como el bautismo, la Santa Cena, la segunda venida de Jesús, por mencionar algunas. Así que en todo el mundo va a decir, yo creo en la Biblia, pero ¿de dónde vienen todas estas enseñanzas diferentes? El propósito de los escritos confesionales es mostrar con precisión lo que creemos y por qué. Nuestros escritos confesionales están diseñados para promover la verdad y proteger el evangelio de las falsas enseñanzas. Promueven la verdad explicando claramente tanto a nuestros miembros como al mundo exterior lo que creemos y por qué. También protegen la verdad al identificar cuál es la interpretación correcta de las escrituras. Nos ayudan a identificar y evitar malas interpretaciones y falsas enseñanzas que prevalecen en otras iglesias. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ramón. Sí, hay, porque algunas, por lo menos la mayoría de las iglesias protestantes evangélicas no promueven lo que es el escrito confesional. Alguna, por lo menos, que ellos entienden que es muy católico o no es necesario, porque la mayoría de los movimientos pentecostales evangélicos no promueven los escritos confesionales. ¿Qué respuesta nos puede dar, pastor, sobre ese tema? Sí, muchas personas no piensan que los escritos confesionales son importantes. A veces dicen que yo creo en la Biblia, eso es suficiente.
pero hay muchas ideas erróneas sobre la Biblia, así que queremos identificar eso. Ujú. Los primeros escritos confesionales son el credo apostólico, el credo niceno, el credo atanasio. Estos son conocidos como los credos ecuménicos porque son aceptados en su mayor parte por todas las iglesias cristianas. Jesús nos advirtió que habría falsos maestros en la iglesia en los últimos días. En sus palabras podemos ver la necesidad y la utilidad de los escritos confesionales. Por ejemplo, tenemos las palabras de Jesús aquí en Mateo capítulo 7. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero árbol malo da frutos malos. Así que ustedes los conocerán por sus frutos. ¿Por qué son difíciles de reconocer los falsos maestros? Narcisa. Sí, pastor, porque como dice la palabra, en lo que usted dijo, vienen vestidos de oveja y son Ujú. difíciles porque vienen vestidos y uno puede equivocarse. Amén. Sí, sí, exactamente. ¿Y Amén. cómo vamos Gracias. a reconocerlos? ¿Cómo vamos a Por reconocerlos? sus frutos, pastor, por sus frutos, como dice la Amén. palabra del Señor. Amén. No todos los falsos maestros se dan cuenta de que son falsos maestros. Yo soy falso maestro. No, pues no van a decir eso. O no van a decir, hola, soy falso maestro. No dicen eso tampoco. No todos los falsos maestros tienen la intención de mentir. Quieren ayudar, quieren amar, pero se equivocan, tuercen la Biblia y destruyen la fe de otras personas. Pero Jesús todavía los llama lobos porque, lo quieran o no, sus mentiras dañan la fe de la gente. ¿Por qué son difíciles de reconocer? Pues vienen disfrazados de ovejas, es decir, a menudo se ven muy cristianos, viven vidas piadosas hacia el exterior, incluso pueden sonar bíblicos al principio, citarán las escrituras, usarán la misma terminología que usan los verdaderos maestros de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a reconocerlos? Hemos dicho por sus frutos. Un árbol da fruto, un maestro da enseñanzas. Por sus enseñanzas los podemos reconocer. Si sus enseñanzas son conformes a la palabra de Dios, están produciendo buenos frutos. Si no, debemos evitarlos como un peligro. ¿Cómo puedo saber si una iglesia enseña la verdad o una mezcla de verdad y mentira? Pues yo podría ir a esa iglesia y escuchar, pero no todas las doctrinas se discuten en todos los sermones. Podría asistir por un tiempo antes de encontrarme con una falsa enseñanza, poniendo en riesgo mi fe, que voy a seguir asistiendo hasta que escuche una falsa doctrina. Pero aquí viene, pero sí, la iglesia tiene escritos confesionales, una explicación detallada de lo que creen y por qué. Puedo leerlos y compararlos con las escrituras antes de poner un pie en esa iglesia. Puedo ver clara e inmediatamente si su enseñanza sobre diferentes doctrinas es bíblica o no. Los escritos confesionales, como hemos mencionado, ayudan a promover la verdad como explicaciones claras de lo que es la interpretación de la Biblia por parte de la iglesia. También protegen la verdad al identificar otras interpretaciones como falsas. Pero cabe mencionar, sin embargo, que los escritos confesionales
confesionales no están al mismo nivel que la Biblia. La Biblia es el fundamento. Recuerden, sola escritura, sola la Biblia es la norma autorizada para nuestra fe y vida. No ponemos nuestros escritos confesionales a la par de la Biblia, como lo hace la Iglesia Católica con su sagrada tradición. Nos adherimos a nuestros escritos confesionales no porque sean la palabra de Dios, sino porque creemos que son una explicación, interpretación fiel de lo que dice la Biblia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Juliet. Buenas noches. Bueno, tengo dos preguntas. Sí. La primera sería, o sea, uno como cristiano, ¿a quién le confesaría yo mi pecado? O sea, aparte de Dios, ¿a quién se lo confesaría? Sí, pues Dios dice que podemos confesar nuestros pecados a cualquier creyente. Y esa persona puede anunciarnos el perdón de Dios. Dios te ha perdonado. No necesitamos ir a una persona específica. Sí, Podemos ir a porque Dios directamente. Sí, en diga. Proverbio habla de eso, profe, como que en capítulo 29 o 30, el versículo no me acuerdo, donde el pecador debe confesar su pecado para así poder ser salvo y recibir el perdón. En Proverbio lo dice. Sí, es parte de la vida de un creyente. La ley de Dios nos muestra nuestros pecados y luego el Evangelio de la Biblia nos muestra nuestro Salvador. Así que la confesión viene de la obra de Dios en nuestro corazón. Ahora, no podemos enumerar cada pecado, no tenemos que enumerar cada pecado que hemos cometido. Y podemos ir directamente a Dios, podemos ir a una persona, una persona madura en la fe. Sí, eso ayuda a ayudar. Así es. Sí, ¿Y la profe, y otra, dígame. y la siguiente pregunta? Sí, esa es respecto a los falsos profetas, que lo que estaban mencionando ahí, bueno, no sé quién sea de República Dominicana, hay un grupo y que los rabacucos, o sea, hay un pastor y que Adrián Rodríguez se llama, o sea, todo lo que él habla, todo el mundo es pecador menos él, todo el mundo hace cosas malas menos él. Pero bueno, y él habla de la palabra, o sea, tiene palabras, sí, pero para él todo el mundo es pecado. Si usted se ríe es pecado, si usted baila es pecado. Ya voy, entonces, creo que tiene parlamento, pero no sé. Pues, Ahí sí no entiendo. Dios dice que si alguien dice que no tiene pecado, es mentiroso, porque cada uno de nosotros es pecador. Y necesitamos tener cuidado en agregar reglas y leyes donde no los hay, donde Dios no lo hace. Nimia. Así es. Con relación a lo que dice la hermana, hay que tener sumo cuidado. Por eso, una de las principales y que nos debe tener aquí en estos talleres justamente es conocer la palabra, porque como nos han enseñado y lo que guardamos es que si no está en la Biblia, no es verdad. Y la palabra dice que el que diga que no es pecador, está diciendo que Dios es mentiroso, ¿verdad? Entonces, no podemos fijar sino los ojos en esas personas que andan porque dice la misma palabra que vendrán muchos
tener o cada miembro, como dice el profesor, conocer, estoy en la iglesia, estoy practicando lo que verdaderamente la Biblia nos manda hacer. Estoy ofreciendo lo que la Biblia no ofrece cuando le dicen a alguien que echa fuera, que te sana, que esto, o sea, yo no estoy en contra. Nosotros debemos poner toda nuestra salud y todo, pues, todo lo que hacemos en las manos de nuestro Padre, ¿me entiendes? Pero no somos nosotros los que estamos llamados a decirle a Dios que es el supremo, que es el soberano, como Hola, niña. Tu conexión no es muy fuerte, pero gracias por ayudar. y Gracias. cuando lo Gracias, niña. Pues, no somos eso es más de él, ¿verdad? Él nos salud. mm, lo siento, no tiene una conexión muy fuerte, pero escuchamos su advertencia y su ánimo para tener cuidado con esas iglesias que no están enseñando lo que dice la Biblia. Sí, ¿qué sucede cuando las iglesias no consideran importantes las confesiones? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué sucede cuando las iglesias ya no consideran importantes las confesiones? Ramón. Eso puede suceder, pastor, que pueda crear una disminución por el amor a la verdad. Así que cuando la iglesia no practica ese hábito de los escritos y la confesión, puede crear una debilidad en lo que es en el amor y avivar el verdadero conocimiento de la verdad y el cuidado para que la falsa doctrina no pueda penetrar y dañar a las personas que estamos enseñando la palabra. Es decir, puede crear un amor frío en cuanto al conocimiento de la verdadera verdad. Gracias. Sí, ¿qué sucede? Pues a menudo una disminución del confesionalismo va de la mano con una disminución del amor por la verdad. La gente ya no estudia ni escribe explicaciones de lo que cree porque lo que cree ha perdido su importancia. En nuestra época, una serie de factores han contribuido a este declive. Uno es el relativismo. Esa idea es la idea en que no existe la verdad absoluta. La verdad es lo que crees que es. Si cada uno determina por sí mismo qué es la verdad, las confesiones que proclaman la verdad absoluta no tienen cabida. Otro es el ecumenismo. Este es el deseo de unificar todas las denominaciones de la cristiandad, independientemente de sus enseñanzas. Por supuesto, tal unidad será solo una unidad falsa. Dios quiere, Jesús quiere la unidad, pero basada en la palabra de Dios. Pero esto tampoco deja lugar a confesiones, pues destacan diferencias doctrinales que el ecumenismo busca minimizar. Además, en reacción a la ortodoxia muerta, cuando los creyentes saben la verdad pero no la viven, muchas iglesias enfatizan que las obras sobre los credos
dicen que las obras no son importantes, pues las obras son importantes, los credos no, o las confesiones. Pero en ausencia de confesiones, la verdad sufre. Los escritos confesionales están diseñados para proteger la verdad de la palabra de Dios al exponer falsas doctrinas. Durante los tiempos de inactividad confesional, esta salvaguardia va desapareciendo y se crea un entorno en el que puede proliferar la falsa doctrina. Cuando una iglesia no está preocupada por definir cuidadosamente lo que cree, los miembros tampoco lo estarán. En tal entorno se puede enseñar o creer en una gran variedad de enseñanzas diferentes. Y cuando se toleran errores como este, un poco de levadura actúa en toda la masa. Pues afecta todo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, vamos a ver algunos de los credos económicos y un poco de su historia. El credo apostólico fue escrito en su versión básica alrededor del año 150 después de Cristo. Es un buen resumen de la fe cristiana y fue utilizado por los primeros cristianos para promover la verdad, como un instrumento de testimonio para aquellos que querían saber más sobre el cristianismo y como un bosquejo para instruir a los nuevos en la fe. Aquí es el credo apostólico, se divide en 3 secciones. El primero habla de Dios el Padre, el segundo acerca de Dios el Hijo, el segundo acerca de Dios el Hijo, y el tercero acerca de Dios el Espíritu Santo. El credo niceno, el credo de Nicea es un pueblo, es una ciudad, fue escrito para proteger la verdad de la palabra de Dios contra una doctrina mortal. Un padre de la iglesia llamado Arrio enseñó que Jesucristo no era completamente igual a Dios con el Padre y el Hijo, con el Padre y el Espíritu Santo, y no había existido desde toda la eternidad. Su famoso dicho fue: hubo un tiempo en que Jesús no estaba. Para combatir este error, los padres de la iglesia se reunieron en un concilio en la ciudad turca de Nicea en 325 después de Cristo. El credo de Nicea fue escrito para combatir esa enseñanza falsa, el arianismo, y para declarar que Jesucristo es Dios verdadero desde toda la eternidad. El credo de Nicea confiesa firmemente al Dios Trino. Y finalmente el credo atanasiano. Atanasio vivió en el siglo IV después de Cristo, aunque este credo no fue escrito por él, sino más tarde. Se le dio su nombre porque defendió él firmemente las verdades que confiesa contra el error. El credo fue escrito para proteger la verdad contra 2 falsas enseñanzas. La primera decía que Jesús y el Espíritu Santo no eran miembros de la Trinidad, no eran uno como el Padre. La otra negaba las 2 naturalezas de Jesús. Decía que Jesús no era verdadero Dios y verdadero hombre en un solo ser. El credo atanasiano declara que quien rechaza la doctrina de la Trinidad y la doctrina de Cristo está fuera de la fe salvadora. Si no creemos en Dios como es, si no creemos en Cristo, no somos salvos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ramón. Sí. Mi pregunta es, pastor, frente a esta enseñanza tan importante y la importancia que tiene la confesión escrita y los credos, afirma y reafirma la iglesia. Sabemos que hoy en día no tenemos en muchas regiones esa práctica. Entonces, ¿qué podríamos nosotros que estamos recibiendo esta enseñanza tan nutrida para
ayudar a otros. ¿Qué podíamos hacer? Porque verdaderamente hay muchas personas que necesitan saber lo que estamos aprendiendo. Sí, pues si ustedes se unen a Academia de Cristo, nosotros confesamos estas confesiones. De hecho, voy a mostrar otra confesión que tenemos. Dice, en esto creemos. Así que es importante unirse a una confesión, a una iglesia confesional y hablar acerca de la importancia de definir cuidadosamente lo que cree. Narcisa. Sí, pastor, disculpe. ¿Y cómo se usan los credos? Por ejemplo, el credo apostólico, cuando se ora, esta es una inquietud que tengo. Sí, muchas iglesias tienen el hábito de incluir el credo en su liturgia los domingos o cuando tienen sus servicios para recordarnos quién es Dios, para enseñarnos, para proclamar públicamente lo que creemos acerca de Dios. Y otras confesiones se estudian, son largas. Otras confesiones como la confesión atanasiana a veces se incluye en el servicio una vez al año cuando están estudiando la Trinidad. ¿Eso ayuda? Sí, pastor, o sea que el credo apostólico, para que me quede a mí claro, ¿no? El credo apostólico es lo que se usa cuando se da el servicio. O sea, se lo incluye en nuestras oraciones. Sí, Estamos hablando del creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido. Ese es. sí. Pero hay una partecita que yo no he entendido y me gustaría, si usted puede, la verdad, contestármela. Ese credo en la parte última dice, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, y ahí, y la comunión de los santos. O sea, esa partecita no se diría. Oh, pues sí, muchas personas en muchas iglesias hablan acerca de Gracias, eso. pastor. Dice la iglesia católica y inmediatamente piensan en la iglesia católica romana. Y pues tiene otro significado. Católica quiere decir universal, o sí, universal. Así que muchas personas en muchas iglesias cambian esa palabra para no confundir, porque nosotros inmediatamente pensamos en la iglesia católica romana. Así que muchas personas usan otra palabra, dicen, yo creo en la iglesia cristiana. No está hablando acerca de la iglesia católica romana que viene de Roma. Y sobre la comunión de los santos, eso sí se dice, o no tampoco. Sí, la comunión de los santos es la unidad de la iglesia invisible. Todos Del los cuerpo de creyentes Jesucristo, sí. de la iglesia del Señor. Eso sería la comunión de los santos, ¿no verdad? No, la comunión de los santos es la iglesia invisible de todos los creyentes de todos los tiempos en el cielo y aquí en la tierra, esa Amén. unidad. O sea, los de antes y los que pertenecemos ahora. Sí, Eso sería la comunión de los santos. sí, Gracias, pastor. sí, de hecho, la iglesia cristiana y la comunión de los santos es la misma cosa. Ok. Gracias, pastor. Muy agradecida. Quedó claro. Gracias, muy amable. Sí, en el chat dice, esos credos los tenemos que decir nosotros. Pues mi recomendación es que si no tienen mucha experiencia con los credos y las confesiones, que estudienlas y compáralas con la Biblia. Y si dicen lo que la Biblia dice, pues úsenlos porque son útiles. Y nos une con muchos otros creyentes que creen la misma cosa. Sí, eso se puede conseguir, Ramón, en academiacristo.com. ¿Qué valor tienen esas confesiones de fe en las iglesias de hoy? Pues todavía cumplen el doble propósito mencionado anteriormente: proteger
y promover la verdad. Proteger la verdad, aunque originalmente fueron escritos contra errores que existieron hace siglos, los mismos errores todavía existen hoy. Los testigos de Jehová, por ejemplo, todavía enseñan lo que enseñó Arreo, que Jesús no es Dios verdadero, sino que fue creado por Dios Padre. Los pentecostales de la unidad aún enseñan que Dios no es trino, lo cual refuta claramente el credo atanasiano. También siguen promoviendo la verdad. Todavía son bosquejos útiles que se pueden usar para enseñar a las personas que son nuevos en la fe y las verdades bíblicas y básicas de las escrituras. Por ejemplo, si ustedes estudian con la Academia de Cristo las enseñanzas de Jesús, usen como bosquejo el credo apostólico. Proclamarlos juntos en adoración regularmente no solo nos recuerda las verdades que nos unen, sino que también sirve para grabar esas verdades en nuestra memoria desde una edad temprana. Y hay otros escritos confesionales a los que nos adherimos en la Academia de Cristo, la Confesión de Augsburgo y su apología, los artículos de Malcalda, el Catecismo Mayor y Menor de Lutero y la Fórmula de Concordia. Y también en esto creemos que voy a mostrarles ahora en la pantalla para darles un vistazo de qué es otra confesión de fe. Aquí en nuestro sitio web tenemos academiacristo.com y podemos buscar en esto. En esto creemos, voy a descargar esto. Aquí, en esto creemos es otra confesión. Son como 32 páginas y voy a darles un ejemplo. Dios y su revelación. Creemos que hay solamente un Dios verdadero, tiene su respaldo bíblico, que se ha dado a conocer como el Dios Trino, un Dios en tres personas. Esto es evidente por cuando Jesús ordena a sus discípulos bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todo aquel que no adora a este Dios, adora a un Dios falso, un Dios que no existe, porque Jesús dijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Un ejemplo, aquí también hay partes de lo que rechazamos. Más abajo. Aquí. Rechazamos cualquier tipo de adoración que no está dirigida al Dios Trino, como nos es revelado en la Biblia. Rechazamos el uso de nombres y pronombres femeninos para Dios, porque en la Escritura Dios se revela a sí mismo como el Dios, como el Padre y el Hijo. Rechazamos la opinión de que todas las religiones conducen al mismo Dios. Así que pueden ver un vistazo acá. Por ejemplo, en esta parte de la creación del hombre y el pecado, habla acerca de, creemos que la Biblia presenta un relato histórico y verdadero de la creación. Tenemos otra parte de rechazo también. Rechazamos las teorías de la evolución como explicación del origen del universo y del hombre y todos los intentos de interpretar el relato bíblico de la creación para que armonice con tales teorías. Así que eso es un ejemplo. ¿Cuáles son sus preguntas hasta aquí?
Sí, me dio la palabra, pastor. Sí, adelante. Sí, todos esos materiales que tiene Academia escritos, tenemos todo el permiso para compartirlo con cualquier pastor, cualquier líder que quiera conocer a profundidad lo que es la confesión y el escrito. Lo podemos hacer, Sí, claro que sí. descargarlo. Ok, perfecto. Es decir, que hay permiso de compartir los videos, compartir todos los materiales Oh, en sí. nuestras redes para que la otra persona le llegue el mensaje que estamos recibiendo. Sí, excelente. Sí, Y si quieren estudiar con Academia Cristo también, pues invítelos muchas gracias, pastor. a través del estudio autodidáctico. Narcisa, Sí, pastor, casi era la misma pregunta que dijo el hermano, que le dijo el hermano Ramón, pero yo quisiera añadir, que puede que nosotros ya nos identifiquemos, ¿no verdad? Tendremos algún estudio sobre los credos, o sea, sobre todo lo que es la iglesia luterana, confesional. ujú. Sí, sí. Mi recomendación es que siempre, pues, ustedes conocen a quienes van a compartir eso, pero enséñenlo. No solo aquí hay un documento de 32 páginas y si esa persona no quiere leer, pues, pues tómalo, tómalo. No, no. Pues, yo quiero enseñar un poco de cosas y, pues, estudiemos la palabra de Dios con primero y eso. Así que vayan con paciencia, vayan con sabiduría, pero sí, usen los materiales y ayudan. Juliet, Gracias, pastor. Juliet, vi que había levantado su mano. Gracias, pastor, ya no, ya la hermana preguntó. Ok, bien. Pues muchísimas gracias. Vamos a cerrar con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos gracias por la confesión de la fe. Te damos gracias por pastores y padres y personas y iglesias quienes enseñen correctamente tu palabra. Ayúdanos a ser parte de esa cadena también. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.